Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos a su podcast Lo que nunca te explicaron. Estamos muy contentos de manteles largos. Por fin me tocó grabar. Han sido meses bastante pesados, bastante complicados, pero por fin se dio la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y estamos muy felices, muy contentos de poder estar aquí. Tenemos a un gran invitado a quien quiero presentarles y con quien estaremos platicando el día de hoy. Alex, bienvenido a tu podcast. Muchas gracias, Chuy. Gracias por invitarme. Ya se nos hizo. Ya Por llevábamos fin se nos rato. hizo. Sí, ya llevaba cocinándose un Sí, sí, ratito sí. poder grabar, pero aquí estamos finalmente. Así que Alex, primero platícanos sobre ti para la gente que te conoce, que va a escuchar el podcast, para los que no, danos un resumen, por favor. Bueno, pues ¿qué tal? Soy Alex, mucho gusto. Yo creo que como 9 años en redes sociales ya. Me dedico al marketing. Empecé mi camino de creación de contenido como a los 15 años. He tenido altas y bajas en que lo retomo, lo dejo, lo retomo, lo dejo. Pero justo al principio de mi contenido fue con redes sociales, pero sobre todo con un tema pues muy espiritual, ¿no? Muy católico. Y, y ya, pues ahí he estado viviendo bastantes experiencias interesantes. Y nada, estoy muy, muy contento de poder aquí compartir con ustedes un ratito. Muchísimas gracias, Alex. Qué gusto tenerte aquí. Platícanos un poquito cómo fue que iniciaste, cómo fue que nació en ti esa espinita por querer compartir más en redes, pues en Insta fue como te Sí. conocimos, como nació, ahora sí que el contacto, la amistad. Échale. Sí, a ver, pues, te digo que cuando tenía como 15 años empecé, pero cuando le di más fuerte, yo creo que estaba como en tercero de prepa, saliendo en esa transición, y yo decido tomarme un año saliendo de prepa, pues para trabajar porque tenía ahí unos temas familiares y necesitaban Ujú. apoyo a la familia, entonces digo, ¿sabes qué? Pues me doy un año, así también como que termine de madurar un poquito, y ya luego me iré a estudiar. Y entonces empecé a crear contenido ahí, pero esporádicamente como que veía el tema de motivación, como que me gustaba, pero como que al Ujú. final el tema de motivación es medio vago, ¿sabes? Sí, puede ser. Y, ajá, puede ser un Ujú. poco vago. Sí, sí, sí. Eh, y después me di cuenta, bueno, yo siempre he sido muy católico. En ese momento también eh, me consideraba, o sea, más bien me gustaba también mucho como todo el tema de apologética, perdón, también mucho tema de teología del cuerco. Entonces, todo ese tipo de Claro. temas me Ujú. apasionaban y se me daba natural hablar y compartir de eso. En el 2000, yo creo que fue 2017, sacó un video que se hizo muy viral y muy Ujú. polémico, donde hablaba acerca pues, de los abusos de la iglesia. Ese era el Ujú. título y se hace muy viral. No sé si Sí, tú lo sí, sí. llegaste a ver. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no, yo me acuerdo que fue. Ajá, fue un boom. Ajá. Y aparte lo hice específicamente pensado para que gente que era muy católica sabía que lo iba a compartir, pero como que te invitaba el clickbait, porque decías, como Chuy, que es tan católico, Ajá. publica un video que parece que le está tirando a la iglesia en los abusos. Entonces le hacías clic y ya luego te das cuenta que nada que ver, ¿no? Se hace muy viral ese video. Inclusive me acuerdo que a mí me llamó la atención porque Instagram en ese momento no tenía las métricas bien, o sea, no las reportaba bien. Entonces, Sí. se había hecho Ujú. tan viral que al día de hoy yo ya no sé, no sé hasta dónde llegó Ujú. el video. Sí, ni cuánta Ah, gente ni lo vio, cuánta nada. gente. O Ujú. sea, sé que fueron cientos de miles de reproducciones. No creo que haya llegado a los millones, pero sí se quedó ahí y ya no sé, o sea, no, se trabó la app Ujú. literal y ya no me mostró. Me llegaban DMs, me llegaba así una locura. Y ahí dije, ok, creo que es por aquí. Continué haciendo videos y seguí como esa parte como de un poco buscando la viralidad, el clickbait, pero Ujú. me di cuenta que no era sostenible eso. Porque el tema de la iglesia es un tema complejo que tiene muchas aristas, no solo la Ujú. espiritual, sino que también es social, histórica, psicológica, moral, ética. Entonces, si buscaba el clickbait en mi contenido, iba a estar generando eso, morbo, y al final a la gente a la que iba a llegar iba a ser gente que pues eso quería, morbo y como discutir y tal. Entonces, Ujú. empiezo a cambiar mi contenido hacia algo más de relaciones, de amor,
más por la parte de teología del cuerpo, y ahí es más estable, más tranquilo. Y este es el público este al que es sí el quiero público al que llegar. sí le quiero hablar. Entonces ahí empiezo a crear más contenido, me voy a Roma, estudio por allá, estudio economía, cae el COVID, me regreso, sigo creando contenido y bueno, me iba muy bien hasta que lo dejé porque empecé a ir a terapia y como que ya me estaba distrayendo mi proceso de terapia y eso. Y la neta, me di cuenta que muchas de las veces que yo creaba contenido, lo creaba a raíz de como del ego. O sea, al final sí quería atención, sí quería la fama. A pesar de que la intención era noble, a pesar de que el contenido era bueno, a pesar de que yo sé que ayudaba a gente, me daba cuenta que dentro de mí una motivación grande era como esta necesidad de reconocimiento. Entonces ahí es como te das cuenta que a pesar, o sea, que Dios se vale de las cosas muy buenas o de las cosas medio sketchy Ajá. para hacer cosas muy buenas, ¿no? Pero yendo a terapia, abro los ojos de eso y sanando esa parte, pues el driver principal para crear contenido se fue, que era la necesidad de reconocimiento. Sí, como esa parte del ego. Ajá, entonces pues dejé de crear contenido. Entonces lo dejé por varios años y ya yo me seguí dedicando al marketing. Y recientemente he regresado y lo he retomado, pues ya Alex renovado, en lo del conclave. Muy bien, Alex. Pues muchísimas felicidades. Ha sido todo un proceso, todo un caminar. Y precisamente ahora que llegas a ese punto, quiero que nos platiques un poquito para empezar. ¿Cuál es tu conexión con Roma? Con Roma que viviste allá, con Roma que te vio en tus buenas y en tus malas. Sí. ¿Cómo es que pues has vivido esa gran ciudad? Gran pregunta. Pues bueno, Roma yo la conocí la primera vez en 2015. Fui con mi familia y en 2015 yo estaba en segundo de secundaria. Regreso, pasa toda la prepa y luego digo, quiero estudiar psicología. Pero digo, yo quiero estudiar en el extranjero. Entonces hablo con un padre, hoy en día que se llama el padre Wilmar, era legionario de Cristo. Ahorita vive en Colombia y él me dice, ¿por qué no te vas a Roma a estudiar para allá psicología? Conozco otro sacerdote que se llama el padre Alberto Carrara, que me lo presenta el padre Luis Ángel ya, que ahora vive en Venezuela, legionario también. Y él me dice, pues te lo presento. Él es el director del Ateneo en Roma. Y pues habla con él, a ver qué sacas, güey. Chécale. Ajá. Para esto yo tengo, y esto suma a la historia del conclave, yo tengo un familiar que es piloto, entonces me facilita boletos de avión. Entonces, no, pues yo vuelo a Roma para conocer a este sacerdote y ese sacerdote le digo, oye, quiero estudiar aquí psicología. Tengo beca de excelencia de la Náhuac, de que la puedo mover aquí. Y me dijo, como no tenemos convenio porque no existe ese convenio, pero pues, a ver, vamos con el rector. Y literal, así, llegamos con el rector de que, ¿dónde estás? No, pues aquí. Fuimos a verlo, oye, este chavo quiere estudiar aquí, se ve que es un gran chavo, hay que becarlo. Así fue, güey. Y yo de, arre. Me dan la beca, me la autorizan y llego a Roma, no hablaba nada italiano, me meto a la primera clase de psicología y eran silogismos en italiano y dije, no hay manera, esto no va a salir bien. No va a funcionar. No va a funcionar, güey. Entonces me cambio a economía. La primera clase era matemática, como econometría. Entonces dije, güey, esto es en inglés, en español, en italiano, en francés o en alemán, güey, es lo mismo matemáticas. Así que empecé por ahí. Viví un año en Roma y luego regresé. En Roma viví todo este proceso de la creación de contenido. La verdad, el primer año que estuve en Roma no me fue bien. O sea, estuve deprimido. Fue todo un... Oye, pues me imagino hasta el proceso con el idioma. Sí, güey. Sí. O sea, el estar solo, no hablar, la cultura... sigue teniendo muchos temas familiares en México, entonces como que fueron demasiadas cosas que no ayudaron a que me fuera bien en Roma, pero aún así Roma la quiero mucho a la ciudad porque es una ciudad que ha visto muchas etapas de mí y conocí mucha gente en Roma y a raíz de la creación de contenidos que también conozco a mucha gente relacionada a Roma. De hecho mi perrito se llama Roma. No, fun fact. La conexión total. Sí. La conexión es total. Sí.
Y así fue, Ujú. ahí es como mi background que tengo de la conexión con Roma y sí, y la gente que conozco de por allá. Oh, pues buenísimo. ¿Y cómo es que fue que se hace la conexión para llegar a cubrir el cónclave? ¿Tuvo que ver con la gente que conociste allá, me imagino? Sí, va O por ahí. Como estuvo fue, platícanos. ajá, como estuvo fue que yo cuando empiezo a crear contenido, conozco a un reportero que se llama Ramírez Coto, que seguramente Ujú. lo va a ver hoy, de hecho. Ah, Eh, bueno. y Ramírez Ujú. Coto, él es reportero, bueno, es vocero de Vatican News. Ah, Vatican News ujú, es el medio oficial de la Santa Sede. Eh, entonces, pues, literal, es un reportero de Vatican News, él trabaja ujú, aquí, pero les da coberturas y como que expande las notas, o sea, tanto trae información de México para Roma como de Roma para México. Y ese men yo lo conocí a raíz de la creación de contenido. Crear ujú, contenido es una gran solución para hacer networking. Es la mejor manera en la que yo he hecho networking en mi ujú. vida, crear contenido. Eh, y entonces lo conozco ahí y yo estaba en Guadalajara aquí cuando me entero de la muerte de Papa Francisco, que creo que fue un lunes. Sí, Creo que justo fue el del lunes, lunes, de después del domingo para domingo lunes. de Pascua de Sí, Resurrección. así Ujú, es. Entonces yo me levanto a las 7 de la mañana, checo mi teléfono y de que no, pues Santiago ha muerto y yo. Entonces en ese momento le escribo a Ramiro, le digo, ¿qué onda, Ramiro? ¿Te vas a ir para Roma? Y me dice, sí, yo me voy pasado mañana. Y wow. Y me dice, y le dije, pues invita. sí, GPI. Un GPI literal. Ujú. Y me pone, pues Kyle, vente. Y a poco sí, no me lo digas 2 veces. Y me dice, sí, vente. Te puedo acreditar como reportero de Radio Ujú. María. Y yo, bien. Entonces, le escribo al familiar que tiene vuelos Ujú. y le digo, oye, ¿me das un vuelo para el domingo? Dice, sí, dale. Entonces, pues yo tengo mi vuelo y me pongo en contacto con Ramiro. El conclave, como funciona, es que pues muere el Papa. Previamente se tenían que esperar 15 días para que pueda hacer la elección del nuevo Papa. Pero el Papa Ujú. Benedicto XVI es el que dice, no, o sea, si antes de los 15 días están todos los cardenales presentes, pues venga, Ujú. listo, o sea, que Pues, empiece la vamos. ordenación. Ujú. Solamente previo si se tiene que hacer, pues, todo el tema del sepelio del Papa anterior. Entonces Ramiro me dice, mira, en alrededor de 10 días va a empezar este asunto. Entonces, tienes tiempo para pues, irte con calma y lo que sea, ¿no? Entonces, saco mi vuelo para el sábado, era el lunes, él se va el miércoles y yo llego a Madrid y en Madrid estoy ahí una semana. Ujú. Em, pero lo que sucede es que cuando yo estoy en Madrid, fun fact, es el apagón, no sé si se acuerdan. Ah, claro, claro, Que se claro. apagó Sí, Portugal, que España y se una parte de Francia. perdió todo. Pues ahí yo Ujú. estuve también. Entonces Ramiro me dice, Sí. oye, pásame una cobertura de ahí. Yo no soy reportero, pero Ujú. me pidió videos de que, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Madrid, en la Plaza Mayor. No tenemos luz. Entonces me convertí Sí, ya sí, en sí. vocero, güey. Estuvo muy chistoso. Y así es como empieza como la Sí, aventura la de... aventura de andar reporteando. Sí, 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 por allá en Roma. No, pues buenísimo. Sí. ¿Y cómo se vivió el ambiente previo al cónclave? ¿Cómo fue, pues, desde ver llegar a los cardenales, reporteros? ¿Cómo es ese ambiente previo? ¿Hay mucha política? Sí, está muy Ujú. interesante porque bueno, para empezar me gustaría hacer la distinción en qué es un cardenal, qué es un obispo. Ujú. Hay mucha confusión Sí, ahí. claro. Ujú. Digamos que todo el tema de obispos son como los gobernadores de ciertas áreas geográficas en el mundo, donde ya está dividido el mundo en esas, son Ujú, diócesis. sí, las diócesis. Entonces es como un Ujú, gobernador. Y luego tienes algo un título noble que nombra el papa, que son los cardenales. O sea, realmente ujú. esto no entra dentro de esa estructura organizacional de la iglesia, ¿no? Como tal. Cardenales simplemente es un Ujú, título, sí, honorario que da el Papa y que se encargan de ciertas cosas dentro de la Santa Sede. Entonces, algo interesante de este conclave, como ya muchos sabrán, es que había más cardenales de los que había usualmente. Porque el Papa Francisco se puso a nombrar más cardenales. ujú, Entonces, bueno, regresando a la historia, yo me quedo en Madrid.
vuelo a lo que se le conoce periodísticamente como el precónclave. Que el precónclave básicamente es cuando empiezan a hacer las congregaciones. ¿Qué es una congregación? Los cardenales que van llegando por el sepelio del papa pasado se empiezan a reunir a platicar temas de interés. Básicamente es la candidatura a los cardenales. O sea, realmente ahí es donde se empiezan a mover las fichitas. O sea, donde empiezan a ver, mira, pues no sé, él es de la India y habla así asado, él es de América y está trayendo estos temas. Entonces como que se empiezan ahí a mover las fichas de quién es bueno. De hecho, Francisco tuvo un gran discurso en una congregación y es ahí donde casi se decide que va a ser Francisco porque habló muy bien. Entonces, es casi la candidatura a los tiempos de elección, esas congregaciones. Claro. De fuentes cercanas sé que se agarran duro, o sea, no son así como políticas, sino que sí son discusiones acerca de los abusos, acerca de la economía. Actualmente la iglesia tiene un déficit económico enorme, y por déficit económico me refiero a una pérdida enorme. En la gran parte y en la gran mayoría, porque tienen muchas propiedades que no cobran renta o no cobran renta como deberían. Entonces pierden dinero porque ahí vive gente que trabaja para Santa Sede, obispos y así. Entonces, ese tipo de temas que son complicados, pues se discute en esas congregaciones. Y eso es el precónclave. Son como 5 días, 6 días, donde se empieza a platicar temas pues, importantes. Y yo llego 3 o 4 días antes del cónclave. Bueno, cuando se esperaba, se tenía medio anunciado que iba a ser el cónclave. ¿Cómo se vive el ambiente? Se vive un ambiente de expectativa. Y por ponerles un ejemplo, para los que somos de México, como el día que son las elecciones en México, que es un día rancio, o sea... Sí, que la gente está... pero no está. O sea, tú sales y ves a la gente que sabes que está pasando algo. O sea, todo el país... O sea, tú vas al Oxxo y ves a la gente así como... No sé, o sea, como expectantes. Sí. El ánimo nacional es de expectativa e inclusive hasta como de mucha seguridad, ¿no? O sea, como que sabes que todos están así, no pasa nada. Sí, o sea, como tensión. Como hasta tensión, justo. Igual estaba Roma. O sea, había mucha expectativa, mucha tensión. Desde que llegabas al aeropuerto, a ver, no era de que, pero sí se sentía ese ambiente, ¿sabes? Y veías miles de reporteros, pero miles de reporteros. Roma eran reporteros y turistas. Entonces, ese era el ambiente y pues sí es muy interesante ver esta unión entre la parte política, la parte espiritual y la parte humana de la elección del Papa que se daba en estas congregaciones. Sí, claro, y yo creo que muchas veces, incluso, no sé si tuviste oportunidad de ver la película de Cónclave. Sí, claro, gran película. Y pues a la gente es un proceso que le produce mucha curiosidad, Sí. Incluso gente que no es católica o que no es muy cercana, en ese periodo, bueno, estaban informados y hasta te daban candidatos. Sí. ¿Cómo la gente, pues incluso lejana a la iglesia, se involucra en ese proceso? No sé si tuviste la oportunidad de incluso platicar con algún obispo, con algún cardenal. Sí, claro. Me tocó esa parte como de las entrevistas que se ven en la tele, que van corriendo los cardenales y los van persiguiendo. Pues yo fui uno de esos. Sí, está muy chistoso. Sí, como si fuera futbolista. Literal, güey. Está muy interesante eso. Pero sí, justo ahí es donde se ve la parte política. Y, a ver, y voy a ser muy honesto. O sea, voy a ser como todo un reportero, con lo bueno y lo malo. Al final tienes cardenales que, pues, son seres humanos. Y dentro del tema de los cardenales se manejan muchas expectativas. Porque, pues, hay cardenales que han dedicado toda su vida a, pues, ir subiendo este escalafón. Y la expectativa de llegar a ser padre, de ser papa, para algunos puede ser mucha. Entonces, realmente se juegan campañas políticas allá adentro. Obviamente también es un tema muy espiritual. Pero es muy interesante ver esta parte humana como de inclusive también como los laicos y como esta gente que no es católica, como también que tienen candidatos como Parolín,
que Parolín decía, yo ni quiero ser papa, no me interesa, pero se creía que Parolín era de los favoritos. Ujú. Tagler, que también se decía, es muy interesante esa parte. Y a mí algo que me apasiona de la Iglesia Católica, como te digo, es esta parte multifacética de no solo la parte espiritual, sino también la parte humana, la parte política, la parte histórica, la parte de todo eso, ¿no? Cómo se mezclaba en ese evento tan cultural, Sí, y tan tan único único. para la humanidad y que lleva sucediendo por tantos cientos de años, ¿no? Me tocó entrevistar a un cardenal y, y era interesante ver cómo los cardenales nuevos huían de las cámaras, o sea, huían. La veían y corrían, y no querían, o se escondían, o salían por atrás, o casi casi se quitaban el hábito de... Sí, de que yo no soy, yo sí, no soy. ajá. Y como los más viejitos, que ya llevaban otras elecciones de papas, pues ya se la saben. Entonces salían así como, vengan a mí, y pues les dabas la ¿Qué quieren entrevista. saber? Que quieren saber y les da la entrevista. Ahí creo que todavía no hacen el voto de silencio y secrecía, pero ya tienen como un prevoto o algo así. Entonces, pues hablan en términos generales, como... Y está bien, o sea, hablan de que pues, el papa tiene que ser un papa abierto a la evangelización, tiene que ser un papa muy pacífico, que reúna a la gente, que... Que busque la paz. Exacto, o sea, y son ese tipo de discursos. Pero al final es necesario, o sea, es necesario que alguien dentro de la iglesia dé este tipo de diálogos a los que estamos afuera, no solo para los católicos, sino para los que están alrededor. Entonces, ese ejercicio, aunque se ve morboso, de entrevistar a los cardenales, o se ve hasta molesto, es necesario, porque también este conclave es el primer conclave que se ve con redes sociales. O sea, cuando fue la elección del Papa Francisco, había Facebook, pero Facebook no era lo que era hoy y las redes sociales no eran lo que era hoy. Entonces, era necesario y es necesario que la iglesia, como lo está haciendo ya, entable un diálogo más directo a la gente y sea más abierto. Entonces, ese tipo de entrevistas que daban los cardenales son muy buenas y eran muy buenas, insisto, a pesar de que se vieran así como que, güey, pobrecito. Y lo que me daba risa de eso era que, pues, son señores de 80 años, de 70 y tantos años, que lo ves así caminando. Así que perfectamente podría ser también alguien Mi abuelo, como tu güey. abuela. O sea, y algunos ya no son papables, pero pues sí los ves con las cámaras y como ya están todos cansados y como que, "Ay, ya déjame Otra vez". moverme". Y son 30 reporteros, o sea, no mides el tumulto, eran 5,000 reporteros en la Plaza de San Pedro. Y los reporteros son, no te digo cualquier reportero, o sea, te digo los mejores reporteros de cada país estaban ahí. O sea, yo vi a Loret de Mola, a López Dóriga, a los mejores reporteros del mundo, a los varios de CNN que tú ves así como Estados Unidos, esos estaban ahí. Robert Bishop Barron estaba por allá. O sea, veías al Lecoem de los reporteros. Entonces, las preguntas que tiraban son complicadas. Entonces, los cardenales estaban así como que... Interesante esa parte. No, hombre, ya me imagino. Sí. Y dentro de todo el mundo de reporteros, ¿no hay como algunas reglas escritas o no escritas? ¿Cómo es ese ambiente también entre ellos? Sí, está cool. Lo que pasa es que hay muchos reporteros que van ahí que nunca lo han cubierto, como yo. Que eran newbies. Sí. Yo lo que tenía la suerte era que como yo iba con Ramiro, y Ramiro creo que es su tercer o cuarto conclave, imagínate eso. Ya se las sábanas todo. Entonces, o sea, por ejemplo, te mandan un reporte cuando son las congregaciones, literal un reporte de la Santa Sede, de la sala de estampa, en italiano, donde dice qué sucedió en la congregación, qué va a pasar, que tal cardenal por el tema del abuso ya no va a participar, o sea, todo ese tipo de cosas se aclaraba ahí. Pero por los otros reporteros que no saben de eso, pues se dejan llevar por otras noticias que nada que ver. Lo que ven, el morbo, tal vez. O luego es como, oye, ¿cómo puedo conseguir una entrada para estar en el cónclave? Y es como, pues, güey, no puedes entrar al cónclave. O sea, nadie entra al cónclave, mi bro. Sí, ¿cómo te explico, güey? ¿Cómo puedo estar en la Capilla Sixtina para ver la entrada de los cardenales? Es como, pues, güey, no se puede, o sea... Pero pues sí, o sea, hay muchos reporteros que no saben qué están haciendo ahí. Gracias a Dios yo estaba con alguien que ya llevaba muchos conclaves, entonces fue mucho más fácil guiarme y moverme en ese ambiente que al final es un país chiquito, pero literal funciona como un país, ¿no? Entonces
esa dicotomía que tienes entre, pues sí es una ciudad, pero a la vez estás dentro de un país, entonces tienes toda la burocracia de un país para sacar las acreditaciones. No sé, o sea, es un mundo muy interesante Roma y sobre todo la Santa Sede. Ujú. Pero, pues sí, había de todo. Reporteros que sabían qué onda y reporteros que no sabían ni papa qué estaban haciendo ahí. Conocí a una reportera de Fox Sports que cubre eventos del Real Madrid, güey, y estaba ahí cubriendo el Papa, güey. Imagínate, la pobre. No, pues Perdidísima. Sí, perdidísima. sí, sí. Y dentro de eso, del lado espiritual, Sí. ¿cómo crees que se vive en el sentido de, me imagino también mucha gente religiosas, sacerdotes, gente orando, Sí. o sea, desde ese lado, ¿cómo también Muy, se vivió esa parte? muy interesante. Vuelvo a lo mismo, había mezclado de todo, ¿no? O sea, tenías gente muy espiritual y gente que no era muy espiritual, y tenías la misma gente que trabaja en la Santa Sede, que ahorita hablo de su espiritualidad, me encantó. Es una espiritualidad muy clave, la gente que se dedica a la iglesia, al gobierno de la iglesia. Pero sí se vivía ese ambiente de oración constante por la elección del nuevo papa y también de luto por lo que acaba de pasar. Claro, claro. Porque se notaban las personas que eran católicas cómo estaban viviendo un luto y a la vez estaban emocionadas por lo que se venía. Y esa dicotomía de emociones es bien rara, güey, porque pues a mí me encantaba el Papa Francisco. Y estar agüitado porque pues estabas yendo a su tumba y por otra parte orabas por la nueva elección del Papa, ¿no? Entonces era esta mezcla de emociones rara, Ujú. pero también muy bonito. Y justo era en una entrevista que me hicieron por allá, yo les decía que el ambiente de esperanza entre los católicos es muy bonito, porque estamos en las dos, o sea, estamos viendo las dos cosas al mismo tiempo, la alegría de la muerte y el paso a la vida del nuevo papa. Entonces se vivían esas dos emociones eh, tristes, felices, pero feliz a la vez por la muerte, porque sabes que fue un gran santo, no Sí, sí, sé, sí. ¿sabes? O Sí, sea, como esa mezcla esa mezcla, total. ajá. Ujú. Por la parte del cómo son las personas que trabajan para el gobierno de la iglesia, algo que me encantó de ellos, porque pude platicar con Ujú. varios, sobre todo del área de comunicación, es que las personas que trabajan para la iglesia viven una fe muy objetiva. O sea, son capaces de reconocer los errores que ha cometido la iglesia y denunciarlos y de nombrarlos y a la vez tener una fe muy profunda. Una fe no fanática, una fe no moralista, una fe aterrizada. Y eso es algo que me encantó. O sea, porque me decían, o sea, nosotros no podemos ser fanáticos, porque al final trabajamos para el Estado, para un gobierno. Y para que funcione un gobierno, se tiene que ser objetivo con lo que se hace bien y lo que se hace mal. Entonces, si se tiene un déficit económico, pues se tiene que anunciar que hay un déficit económico. Si se tiene un tema de abusos, pues se tiene que anunciar que hay un tema de abuso. Y se tiene que manejar, y se tiene que hablar, y se tiene que hacer cosas, pero no dejabas de ver la fe en ellos, ¿sabes? Entonces, fue muy bonito eso. Esta parte de estar en contacto con gente que trabaja para el gobierno, por gobierno me refiero a la Santa Sede, como institución, muy bonita, muy padre. Qué impresionante, Sí, qué gran testimonio de la gente que trabaja allá y al final es eso, es saber reconocer lo bueno, lo malo y que a pesar de todo tenemos un Dios tan grande y tan bueno que se vale de la fragilidad de todos los humanos para poder hacer su obra. sí, Y creo que eso es de lo más bonito. Y ahora vayamos ya al sí. día del Al cónclave. día de, sí, sí, sí. Cómo se vivió finalmente ya esas horas ya de la fumata negra, cuando llega la fumata blanca? Sí. ¿Cómo estabas tú ahí? O sea, me imagino Está bien divertido, la toda verdad. la locura ese día. Me la pasé padrísimo, güey. Fue un viaje de mucha adrenalina, sobre todo para nosotros que nos gusta crear contenido. Lo padre era que todos estaban ahí creando contenido. O sea, veías al reportero más experto, empezaba a hablar y se equivocaba y otra vez empezaba a hablar. Y mi micrófono está prendido. Y lo agarraba, ¿sabes? Decías de que ese güey que es profesional está como yo con su tripié y su teléfono. Entonces, como que el ambiente era muy emocionante por esa parte.
Entonces, el primer día que empecé el conclave y es la primera fumata, pues salió muy tarde, güey. O sea, estábamos esperando que la fumata saliera, no sé, creo que se esperaba que saliera a las 6, ya no me acuerdo bien cómo es el tema de las horas, pero se esperaba creo que dentro de 6 y 7 y salió como hasta las 9:30. Uf, Entonces, espera. estás esperando así, como menso, literal, como menso, así. No sabes qué hacer. Ves a varios reporteros que están en vivo por 3 horas, güey. Entonces, ¿De qué hablas 3 horas? sí, imagínate. O sea, están así de que, no, pues si la gente está aplaudiendo. Y nadie aplaudía, güey. Entonces los reporteros al lado empezamos a aplaudir como para que no se les cebara su transmisión, porque eran 3 horas, güey. Y esa parte muy emocionante. Sale la primera fumata negra. Y pues bueno, ya sabíamos que iba a ser negra. Era lo esperado. Claro. Aparte eran muchos cardenales nuevos. Muchos cardenales que era la primera vez que votaban. A uno hasta se les olvidaba poner la mano cuando hacen el juramento de silencio y secrecía y de todo eso. No sé, sabíamos que iba a tardar. Entonces era esperado, pero no esperábamos que tardara tanto esa primera fumata. Nos fuimos tranquilos. Y el día que es la elección del Papa, bueno, que no sabíamos, pero que iba a ser, nosotros esperábamos que iba a ser, o sea, que iba a ser a la tercera fumata o inclusive hasta el siguiente día de ese, ¿no? Pon tú que sí, esto, no me acuerdo los días ya. Pero si fue un lunes, ese día era el martes y esperábamos que fuera el miércoles de elección del nuevo Papa en la primera fumata, ¿no? Pero era martes, entonces, hipotéticamente, ¿no? Porque yo no me acuerdo los días. Pues nos levantamos, estamos el día martes y dijimos, no creo tampoco que sea en la segunda fumata. O sea, esto fue negra, la segunda, pues apenas van a estar cotorreando de quién va a ser. Entonces, estábamos en la oficina. Radio María tiene unas oficinas privilegiadas. Si han estado en Roma, pues tú estás viendo la Plaza de San Pedro de frente y tienes una columnata que se llama el brazo de Carlomagno. Y termina la última columnata y al ladito está la oficina de Radio María. Entonces, pues, al lado. Literal, sales corriendo y ves San Pedro. Entonces teníamos una pantalla muy grande con una toma así central de la fumata, de la chimenea. Y estábamos cotorreando con reporteros del Financiero, con otros de Televisa. O sea, estábamos ahí literal, pues cotorreando. Y literal estás así, o sea, sin hacer nada. Gracias a Dios, como teníamos acreditación, pues pasábamos a cualquier lugar y no teníamos que estar ahí en la plaza. Solo los camarógrafos sí estaban en la plaza ahí porque decíamos, si sale blanca, se va a llenar así. Entonces, primera fumata, dicen de que no manches, es negra. Entonces salimos corriendo y ya, ahí tengo un video de todos los reporteros corriendo del Financiero. Está muy chistoso. Y pues literal, en cuanto sale la fumata, todos los reporteros corren y ya se ponen a grabar. Y bueno, es fumata negra y no pasó nada. Listo. Pasa la comida y mientras más pasa el tiempo, más nervios. Porque dices, ya es más probable, ¿sabes? La probabilidad se incrementa. Ya puede ser. Ya puede ser. Entonces, estaban todos acabábamos de comer y ya había muchos reporteros y turistas en la Plaza de San Pedro, porque el simple hecho de ver una fumata ya es histórico. O sea, así sea blanca, o perdón, así sea negra, es histórico. Entonces, hay mucho turista ahí. Yo estaba grabando un video, bueno, editando un video, y tenía varios amigos que estaban en la Plaza de San Pedro, y en eso escucho un como... Y yo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Entonces me paro corriendo y voy estaba con una cabina de grabación, y voy corriendo a la pantalla y me la quedo viendo y ya no se escucha nada de ruido. Y me la quedo viendo la pantalla y se veía como un humo negro grisáceo y yo... La transmisión que todos vemos tiene 8 segundos de lag. Entonces, me quedo así viendo y como a los 4 segundos se ve como un poquito más gris. Y dije, ya va a ser, güey. Entonces salgo corriendo y entonces, y cuando ya empiezo a correr, agarro mi teléfono. Para esto no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. O sea, no lo mides. Pero la realidad es de que cuando sale la fumata, pasan después 40 minutos para que el Papa va al cuarto de las lágrimas,
acepta, dice cuál va a ser su nombre. Ya una vez que dice cuál es su nombre, se prueba su vestidura, hace un momento de oración, medio saluda a los cardenales y ya luego sale. O sea, pasa mucho tiempo. Entonces, tú no mides eso, pero por la emoción sales corriendo. Ya agarré mi teléfono, salí corriendo y ves a toda la gente corriendo por las calles. Eso está muy cool. O sea, es algo muy único. Sí, no, todos así como que... Sí, o sea, como si todos en Guadalajara se ponen a correr ahí porque ganaron las Chivas, así, tal cual, así, o sea, salen corriendo todos y... no lo sé, esto es teoría mía. Yo creo que a los cuerpos policíacos les avisan unos segundos antes de que sea, que va a salir el humo blanco o que va a haber una fumata. Porque definitivamente las entradas ya estaban reforzadas. O sea, había mucha más presencia de policía en muchas partes estratégicas. En la mañana había 2 policías. Cuando sale la fumata blanca, habían 9 en un solo puesto. Y obviamente hay militares, hay policía y hay carabinieros. Sí, no, Hay de todo. seguridad A tope. Y también, no sé, traían inclusive armas para bajar drones. O sea, deep tech. Entonces, por la acreditación, pude pasar así de que salgo y paso. Miles de turistas atrás que no nos dejaban pasar, que tienen que rodear toda la Plaza de San Pedro. Yo volteo para atrás donde estaban pues, los otros reporteros mexicanos que traían Starlink, porque yo quería transmitir, pero la única manera es con Starlink porque tienen bloqueadores de señal. Volteo para atrás y un tumulto de gente así, dije, no, ya valió. Ya. O sea, ya no hay forma. Y pues me voy a la Plaza de San Pedro. Y en la Plaza de San Pedro, pues, miles de monjitas, muchísima gente emocionada. Es una adrenalina colectiva increíble. O sea, una alegría y sigues viendo el humo blanco y tú de, wow, lo que estoy viviendo. O sea, es un evento histórico. Y en eso una amiga me escribe y me dice, ando aquí arriba en el brazo de Carlomagno. Como les digo, son las columnatas. Y en esas columnatas pueden subir los reporteros. Si han estado en Roma, pues arriba de las columnas ves como unos santos. Ahí se puede subir y hay unas gradas para los reporteros y para los guardias suizos. Entonces me dijo, pues intenta subir. Y yo, madre santa, lo voy a intentar. Entonces, ríos de gente avanzando. O sea, había como 400,000 personas. Era un río de gente. Entonces, pues intenta avanzar, cuerpos de bomberos, de que, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Pues ya le enseñan la credencial y gracias a Dios tenía esa credencial. O sea, la acreditación neta... Sí, te abrió todas las puertas, güey. La enseñaba y de que, pásale. ¿Puedo regresar? Sí, sí, puedo regresar. Tú sí. Y yo de que, Entonces ya, me iba moviendo, vi a esta... ¿Cómo se llama? Lupita Alarraqui. Alarraqui. Sí, Ella sí. estaba por ahí caminando también, con todo su equipo. Pues te digo, estaba la crema innata. Sí, no. Todos estaban. Reporteros que veías en la tele italianos de que, este fue el enfermero. O sea, ahí estaban todos. Después ya iba caminando, mucha gente que estaba llegando de la estación de tren de San Pedro. Vuelvo a lo mismo, por acreditación pude pasar. Y ya subí al brazo de Carlomagno. Y la emoción es increíble, güey. O sea, es una adrenalina que nunca había sentido en mi vida de esa manera. Es una emoción muy, 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 muy bonita. Y sobre todo la expectativa de quién va a salir por ese balcón, güey. Y bueno, pues llegué y ahí me quedé en el brazo de Carlomagno y me sentí muy pues, bendecido por poder estar ahí sabiendo que había 500,000 personas abajo. Qué impresionante, Sí, las sí, fotos, las imágenes. Todo igual está ahí en tus redes para nuestros amigos que después ya se quieran echar ahí el chismecito. El chismecito. Qué impresionante. Y cuando sale el Papa, sus primeras palabras, cuando habla en español. No, o sea, sí, eso fue muy padre, porque algo muy cool que hizo el Papa, esto yo creo, esta es mi visión, yo creo que va a ser todo un diplomático. No lo sé, puede ser que no. Pero la manera en la que presentó todo, sus primeras palabras dijeron mucho de él. O sea, el hecho de que haya hablado de la Virgen, el hecho de que haya hablado en italiano, que haya hablado en español, que haya hablado sobre el Papa Francisco, como hay que darle el espacio al Papa Francisco, lo que él ha hecho, lo que él hizo. O sea, como que le dio su lugar a cada cosa. Dije, es un hombre sabio este tío.
Entonces fue muy emocionante haber escuchado las primeras palabras del Papa. Sí, no, fue un discurso que, a ver, ya en YouTube, en todos lados podrán ver análisis, pero fue muy organizado, fue Sí, todo así como que muy metódico y pues bueno, o sea, lleva poco tiempo el Papa León, pues ahora sí que ya como pues su santidad, pero sí. pues la verdad es que pues lo vamos conociendo más y ha sido muy, muy interesante vivir estos tiempos dentro de nuestra iglesia. Y pues ya como para ir un poquito cerrando, Alex, ¿qué lecciones te llevas? O sea, ¿qué fue así como el mayor aprendizaje de toda esta aventura como reportero del cónclave? Sí. Dos experiencias. Bueno, la primera que te digo, la fe de la gente que trabaja para el gobierno de la iglesia. Una fe, te digo, equilibrada, una fe sobre todo sencilla, personas muy sencillas. O sea, nadie presume que trabaja para la Santa Sede. Nadie. Y ni prefiere ni decírtelo. Son muy discretos. Entonces, esa fe me renovó mucho a mí. Y sobre todo es una fe que yo he buscado, pero que a la hora de verlos a ellos practicarla de esa manera, reafirmo que voy por un buen camino, ¿sabes? Esa fe equilibrada, esa fe que busca ver lo bueno, lo malo, eh, y, y, y sí, o sea, una fe entregada, ¿no? Muy humana, muy, muy humana, muy real. Y otra experiencia rápida que cierro con ella es que cuando voy a ver la tumba del Papa Francisco, eh, puedes caminar, o sea, que parece como si fuera, pues si has estado en un museo, literal. Está la tumba, pasas y te das la vuelta y te vas. O sea, y ya, eso es todo, ¿no? Entonces yo estaba pasando, la puedes ver, y me volteo y hay como unos reclinatorios del lado de la iglesia, porque si tú estás viendo la iglesia de frente, tienes las bancas y luego tienes estas dos áreas donde tienes como otras tumbas Sí, y ahí como estará el el Papa pasillito. Francisco, ajá, en ese pasillito. Y pegado es donde tiene los reclinatorios, ¿no? O sea, entre las bancas y ese pasillo. Y estaba en el reclinatorio, yo creo que era una persona de Tailandia. O sea, era una señora que, si a mí me preguntaras, las facciones eran tailandesas. Y estaba hincada y tenía su teléfono, y en su teléfono tenía una foto como de su mamá, supongo, porque se parecía, en el hospital. Y otra foto también al lado como de su familia. Y supongo que estaba orando por su... Postura. Ajá, y no por su postura, o sea, estaba hincada, pero estaba orando por ellos porque lo tenía ahí y estaba viendo al Papa Francisco, ¿sabes? La tumba. Y en eso yo volteo y cuando me doy la vuelta lo veo. Entonces yo le pongo la mano sobre el teléfono y nada más la volteé a ver y nos guiñamos los ojos al mismo tiempo y ya nos fuimos. Pues se me sigue poniendo la piel chinita porque fue como hablamos el mismo idioma de la fe en un segundo, ¿sabes? O sea, el voltearlo a ver y como decirle, los encomiendo y saber que estaba viviendo un dolor, nada que ver con lo del cónclave, pero esa vivencia de la fe universal, del catolicismo, la iglesia universal, vivirlo en ese momento fue muy bonito, güey. Esa es otra experiencia que me quedo, como esa, pues sí, Sí, no la siempre puedes, universalidad de no la siempre fe. puedes tocar la universalidad de la fe, justo. Y ahí lo toqué, y fue muy bonito. No hubo un idioma, o sea, el idioma fue la fe. Esto padre. Ah, qué impresionante. Sí, Qué regalo poder haber vivido todas estas experiencias, haberlo compartido, haberlo vivido. Creo que fue un proceso muy único en nuestra iglesia y pues no toca más que aprender de ello, vivirlo sí, y pues recordarlo en los momentos difíciles en los que pues en las altas y bajas de la vida llegamos a tambalear. así es. Pero pues muchas gracias por este espacio, Alex. Unas últimas palabras que quisiera decir a toda esa gente que le da miedo, que le da un poquito así como de, ay, no, es que el que dirán, de compartir todas estas experiencias en redes sociales. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes y no tan jóvenes? Mira, yo creo que estamos llamados a nadar contracorriente. Estamos llamados a... Comparte lo que enciende tu corazón. Es eso. O sea, si la fe enciende tu corazón, compártelo. Porque al final vas a encender otros corazones. A eso estamos llamados. Y,
Y eso te lo digo espiritualmente y humanamente. Es un gran camino también para crecer como persona el estar en redes sociales. Como te he dicho, gran cantidad de networking que he hecho en toda mi vida viene de ahí. Y grandes personas de fe que han sumado a mi vida, todas han venido de ahí. Entonces, no tengas miedo a compartir lo que enciende tu corazón. Eso es lo que yo te puedo decir. Y sí, gracias por el espacio, mi querido Chuy. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a todos por escucharnos. De verdad ha sido una gran plática, grandes experiencias y pues vamos a seguir encendiendo corazones, seguir pues ahora sí que llevando nuestra fe a todos lados. Si les gustó el podcast, suscríbanse. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. No dejen que nada más pase y ya, sino que llévenlo a los demás. Y pues bueno, esto es todo, amigos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.